La única historia que tiene valor es la que nosotros hacemos. Una frase que llegó a decir el gran empresario norteamericano Henry Ford y que nos mantiene vigentes para recalcar lo que ha identificado a Venezuela por tantos años. Desde nuestra independencia, el país ha demostrado tenerlo todo, y nuestra política se ha encargado de empoderarse de tantas cosas que abundan en nuestra sociedad. Podríamos elaborar una cátedra sobre la percepción del venezolano en cuanto a historia política se refiere, y lamentablemente llegaríamos a un acuerdo. Los venezolanos tienen memoria corta. Pero no se trata de recordar, sino de tener presente que hoy, indiscutiblemente, enfrentamos lo que ha dejado la política a su paso, y como la cuestionable presencia de la democracia debe ser basada en nuestros propios hechos y vivencias como sociedad. Justo como ocurría a finales de los años 50, con una Venezuela que ya tenía una Miss Mundo, que estrenaba un hotel en el Ávila, que le celebraba los conciertos de Lavillos Caracas Boys y enfrentaba las condiciones políticas más arduas en la historia de nuestro país. La caída de la dictadura del presidente Marcos Pérez Jiménez. En ese entonces se enfrentaba una situación bien particular en la sociedad. Huelgas, protestas, abundaban presos políticos, se acentuaba la represión a opositores y movimientos estudiantiles, enfrentamientos con el movimiento militar que poco a poco se fue revelando a sus lineamientos. Qué curioso, ¿no? Posteriormente, la democracia comulgada con la sociedad logró que un avión, llamado La Vaca Sagrada, saliera con Marcos Pérez Jiménez privado de todo apoyo, dando apertura a los próximos años fuera de la dictadura. Pero el tema ahora sería, ¿cómo instaurar la democracia después de lo ocurrido? Fue entonces cuando surgió el Pacto de Punto Fijo. Mira, el Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo político entre partidos políticos civiles, valga la redundancia, cuyo objetivo fue crear una base de sustentación para la naciente democracia venezolana del año 58 de cara al año 59, donde los partidos políticos firmantes, que fueron Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y el partido COPEI, depusieron varias de sus aspiraciones legítimas desde el punto de vista de aspiraciones personales de sus líderes como aspiraciones políticas, en función de que iban a respaldar solidariamente al que ganara las elecciones presidenciales, y el candidato que ganara las elecciones presidenciales a su vez se comprometía a incorporarlos ellos en el gobierno, o sea, constituir un gobierno de coalición. Este acuerdo no fue firmado en Punto Fijo, por si eso están pensando. Se realizó en la quinta Punto Fijo de la familia Caldera en Sabana Grande, Caracas, y traería consigo la mayor repercusión en el haber democrático y estabilizador de Venezuela, ya que requería de la empatía política y del equilibrio en el ejercicio de los poderes públicos y sus gobernantes. ¿Qué es en definitiva la democracia? La democracia es la dignidad, el respeto a la dignidad y el respeto a la libertad. ¿Pero qué tipo de dignidad? La dignidad no es única y exclusivamente el decirle, si usted me ofende, yo le doy a usted una trompada porque yo soy macho y usted también tiene que ser macho. Todo eso pasó. Ese concepto viejo de la dignidad y de la libertad fue precisamente lo que quedó establecido en un documento que fue suscrito por los líderes más importantes que había en el país hace 40 años, que fue el Pacto de Punto Fijo. Para entenderlo un poco, tenemos unos amigos conocedores del tema, con una reconocida experiencia en los medios de comunicación. Ellos son Napoleón Bravo y Óscar Llanes. ¿Qué dice Óscar Llanes allá en el Congresillo? ¿Qué es el Pacto de Punto Fijo y para qué sirvió ese pacto? La característica fundamental era que el Pacto de Punto Fijo, además de cumplir el objetivo fundamental de mantener a los militares lejos del poder, establecía la cooperación del poder legislativo en los casos fundamentales del Ejecutivo. ¿Qué dijo? Espérate, Óscar, ¿cómo es la cosa? Porque esto se complica todavía más. Comencemos. Cuando cae Pérez Jiménez y regresan los líderes tradicionales de los partidos, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y Rafael Caldera, el problema que está planteado es que las Fuerzas Armadas durante más de 10 años han estado en una situación de hostilidad hacia las organizaciones políticas.
pues la dictadura perejimenista no descansaba en desacreditar los partidos dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces los líderes políticos piensan que puede haber una zonada de carácter militar y para detener a los militares, piensan ellos, había que firmar un acuerdo de cooperación y ayuda mutua. Oscar, ¿y qué significa ese acuerdo entre Rómulo Betancourt por Acción Democrática, Jovito Villalba por URD y el doctor Rafael Caldera por COPEI? ¿Qué significaba este acuerdo? Que iba a desaparecer el canibalismo político. Una de las causas del derrocamiento de Medina, otra de las causas del derrocamiento de Rómulo Gallego, es lo que llamábamos nosotros canibalismo político. Canibalismo político, yo he escuchado muchas veces eso. Explícate, Oscar. Que el partido que perdía las elecciones casi siempre señalaba que había irregularidades electorales, que podía haber existido un fraude para que ganara fulano o perencejo, y se dedicaba desde la oposición no a hacer una oposición civil, sino a hacer una oposición conspirando con militares contra el gobierno. La finalidad del Pacto de Punto Fijo se expresó con los siguientes puntos: defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral, programa de gobierno mínimo común, gobierno de unidad nacional, esto es, considerar equitativamente a todos los partidos firmantes y otros elementos de la sociedad en la formación del gabinete ejecutivo del partido ganador. A pesar de sonar perfecto, no lo fue del todo para la situación, y aunque pudo haberse etiquetado en la historia con 40 años de democracia, tuvo sus defectos. Claro, lo mismo que tuvo de malo los partidos, el uso de los partidos clientelar, ciertas formaciones posteriores, el régimen de élites, el distanciamiento entre la necesidad de las masas, el empobrecimiento posterior del país, hizo fracasar la idea del pacto. Yo creo que el pacto en sí mismo no hay nada que decirle de malo, pero la democracia que protagonizó esa propuesta terminó hundiéndose por sus propios errores de corrupción y de distorsión, y emergió Hugo Chávez. El Pacto de Punto Fijo fue complementado el cierre del proceso electoral, suscrito por los candidatos presidenciales de los tres partidos, Rómulo Betancourt por Acción Democrática, Rafael Caldera por el Comité de Organización Política Electoral Independiente COPEI y Wolfgang Larrazábal por Unión Republicana Democrática. URD se retiró del pacto en 1962 por estar en contra de la política exterior venezolana del entonces presidente Rómulo Betancourt, que buscaba sanciones contra Cuba en la Organización de Estados Americanos y una exagerada intervención de los Estados Unidos en la política interna venezolana. La práctica del pacto se mantuvo hasta 1999, cuando se instaló el nuevo Congreso luego de la elección a la presidencia de Hugo Chávez, quien dejó claro en sus discursos qué opinaba sobre este acuerdo que, según los historiadores, creó 40 años de democracia. Ese pacto de Punto Fijo se instaló a fondo, hasta la médula, en Venezuela. Porque además hay que recordar que el pacto de Punto Fijo fue como la expresión nacional de un pacto de mayor alcance que ya había sido firmado unos meses antes por los mismos protagonistas, pero no aquí, sino en Nueva York. Pero yo creo que te estaba diciendo es que entre las cosas que quedan de lo que resultó del Pacto de Punto Fijo es que los venezolanos vivieron durante 40 años sintiendo que podían vivir en libertad y que podían vivir con dignidad, con una dignidad que no habían tenido jamás. Y eso es precisamente lo que en este momento ha hecho que la gente tome conciencia, a pesar de todo lo que Chávez ha hecho para confundirlo, y que se reúna en torno o que vea. Hoy en día, la fractura política, desarrollada por diversos factores en la historia, ha creado una sociedad sensible y al mismo tiempo reservada, donde de caer dictaduras, de crear acuerdos y aplaudir comicios electorales, se cuestiona ahora hasta quién cuenta los votos y se crea la abstención por simplemente esperar la transparencia de lo que en el famoso acuerdo firmado trató de llevar durante la segunda mitad del siglo XX. Pero, ¿cómo sería el Pacto de Punto Fijo si se realizara en la actualidad? Yo creo que en Venezuela hace falta un acuerdo político, es decir, que esta situación quede resuelta bajo la figura del acuerdo político.
Esa es la idea seminal de la democracia y ese es diría yo, que el espíritu del Pacto de Punto Fijo. No sé quién lo tiene que firmar, ni en qué término habría que ver, pero en Venezuela hay que hacer un acuerdo político y un gobierno de unidad nacional. Y hay que tomar lo bueno y desechar lo malo del Pacto de Punto Fijo. Que la única manera que en Venezuela, en las actuales circunstancias, se repitiera algo como el Pacto de Punto Fijo, es que el chavismo dejara de ser chavismo. O sea, dejaran de ser lo que son. Ceder. Una palabra cruda de asumir por los políticos en la actualidad. El orgullo. Un valor referente de gobernantes venezolanos quienes protegen sus privilegios hasta alcanzar reconocimientos no tan favorables. Gobierno. Organismos e instituciones que laboran para administrar un país. Democracia. Quizás esta palabra se haya comprometido con más frecuencia que su significado en sí, pero la historia nos hace ver que si dejamos el orgullo y cedemos nuestros intereses individuales, podríamos conseguir un gobierno que labore en un país donde exista y se ejerza el significado de la democracia. Palabra utilizada como motivación para firmar ese acuerdo del 31 de octubre de 1958, que aseguran muchos de sus testigos, fueron los 40 años de "éramos felices y no lo sabíamos".